qué mejor hacerlo con cerca de 100 invitados entre periodistas nacionales, de extranjeros, músicos, académicos. Tenemos una interesante agenda durante estos 2 días, querida Ámbar. Efectivamente, serán más de 30 horas, como les decíamos, para hablar de libertad de prensa, de libertad de expresión. Y claro, hablaremos de periodismo judicial, deportivo, político, fotoperiodismo y anécdotas que por supuesto han nutrido la trayectoria de los periodistas que nos van a acompañar a lo largo de esta jornada. Pero como no puede faltar ese toquecito de música, estarán también aquí los 4 del Altiplano, Milton. Excelente, Ámbar. Hoy y mañana miércoles ejerceremos el derecho a la libertad de expresión. Vale recordar que este día se celebra un 3 de mayo gracias a la Asamblea General de las Naciones Unidas en cumplimiento a la recomendación 26 que se celebró en la conferencia del UNESCO. De esta manera creo que vamos a acercarnos y estamos listos para empezar con el Consejo Estéreo. Consejo Estéreo, además es un trabajo que es importante que ustedes que están ya conectados con nosotros lo conozcan, un trabajo realizado con mucho profesionalismo, con mucha seriedad por todo el equipo que están aquí detrás de cámaras, pero que pronto los van a ver también porque aquí participamos todos. Y precisamente este set donde nos encontramos, este espacio, también fue desarrollado para esta propuesta, pero no es el único. ¿Qué te parece, Milton, si damos un recorrido por todo lo que vamos a tener en este lugar? Encantado, Ámbar, que usted sea mi guía turística ya, aquí. Perfecto. Les comento que, bueno, este es el set principal, estarán los invitados aquí, pero en este otro espacio que ahora mismo van a ver, tenemos estos micrófonos. Claro que sí, tendremos unas voces maravillosas que nos van a deleitar con su tono a lo largo de este día, contándonos historias también, textos que se han desarrollado para hablar de libertad de prensa, de libertad de expresión y, por supuesto, del trabajo que hace el Consejo de Comunicación en pos de tus derechos. Así que aquí estarán también, y esos dados, no sé si me cuentas tú qué son. Querida Ámbar, a mí este set me parece espectacular porque yo creo que aquí va a venir la alegría de este podcast con todos los músicos y sobre todo con estos dados que vamos a hacer, juegos que en los siguientes segmentos vamos a ver si son decentes, indecentes, puede haber de todo, querida. Y también está ahí Carlitos, que ahora mismo les saluda, será una de las voces que nos acompañará a lo largo de este día, así que se van a deleitar también con la voz de Carlos. Y bueno, este set que está acá es un set radial que también se ha preparado para que algunos de los invitados estén con nosotros. Vamos a sentarnos en este espacio. Aquí estos micrófonos también están habilitados para que ustedes nos escuchen, estos hermosos micrófonos de radio. ¿Has hecho radio, Milton? No, pero le cuento, Ámbar, que mi sueño frustrado es ser un periodista y sobre todo dedicarme al periodismo deportivo. Y yo aquí me siento feliz porque siento que estoy cumpliendo ese sueño. Qué lindo, sí, y te cuento que además yo sí lo he podido cumplir. Hacer radio es una de las experiencias más hermosas que se puedan encontrar en la vida realmente, y para un periodista es fundamental. Es un espacio tan dinámico, tan entretenido, tan extrovertido, le llamo yo, porque en la radio se puede hacer de todo, así que tienes que hacerlo, Milton. Sí, además quiero todos estos sets que hemos podido ver el día de hoy, vale recalcar que es una felicitación absoluta a todo el equipo de comunicación, porque créanme que esto ha tomado varios días para poder alcanzar el récord mundial el día de hoy. Además, recordarles que nos pueden seguir por las plataformas de Twitch y YouTube durante estas más de 30 horas de transmisión. Así es, estamos listos, les pedimos que no se despeguen, vamos a romper un récord, el récord mundial, vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de libertad de expresión, vamos a conocer anécdotas de los periodistas que nos van a acompañar, esas cosas que tal vez no conocemos, nunca han escuchado, pero ellos lo van a contar aquí. Así que, como decía, estamos listos, pero entrar en contexto, para entrar en onda, como se dice, vamos con un bocadillo auditivo. Carlitos ya está listo y lo vamos a escuchar. Y bienvenidos al Consejo Estéreo. A veces, el periodismo es un sueño, otras una herencia y en muchas una aptitud. Sin embargo, las oportunidades no han sido las mismas para todos y todas. La experiencia demuestra que para hacer un excelente periodismo no basta con estudiar ciencias de la comunicación, pues se necesita práctica, mucho trabajo y sobre todo mucha pasión y amor por lo que se está haciendo.
Pues si bien es cierto, conseguir una noticia puede ser relativamente sencillo, la dificultad que implica el oficio del periodismo reside en darle un adecuado manejo, en saber cómo comunicar la información procesada, cuándo ubicarla y en dónde encontrarla. El periodismo relata lo que ocurre en la sociedad y existen diversas clases de periodismo, dependiendo del tema que se toque y de la manera como se exprese. Esta es una adaptación de la tesis profesional presentada por Patricia Isabel Méndez para la licenciatura de Comunicación de la Universidad América de Puebla, con música titulada Intromisión, creada por Guillermo Estrella e incluida en el álbum Cruz del Sur. Guionización y locución, Carlos Bisuete. Y estamos aquí en Consejo Estéreo, el podcast más largo del mundo. Y claro, para hablar de libertad de expresión, de derechos de los periodistas, vamos a iniciar con algo que seguramente a ustedes les va a interesar mucho, y es conocer desde adentro la tragedia que también hubo en estas familias. Y es que vamos a recordar que fue el 26 de marzo, ya se cumplieron 4 años del secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio. Aquí se encuentran con nosotros sus familiares, quienes nos van a contar algunas cosas que han ocurrido desde ese momento tan duro en que se enteraron, ese 26 de marzo que había ocurrido el secuestro, hasta el posterior asesinato unos días después. Así que les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que estén aquí para contarnos su historia. Hola chicos, buenos días. Gracias por la invitación, por el espacio. Felicitarles por la iniciativa. Creo que es importante el hecho de tener este tipo de espacios desde las estructuras de gobierno para poder conversar sobre lo interesante, sobre lo importante, y en este caso sobre la libertad de expresión. Valga la pena lo que tú decías, se cumplieron 4 años ya desde los acontecimientos del secuestro y asesinato de nuestros familiares. Mucho ha pasado, mucha agua bajo el río, bajo el puente, pero nada, felices de estar acá y muchas gracias. Y qué mejor que introducir quiénes son, cuáles son, a qué se dedican, qué hacen, cuál es su trayectoria. Está Cristian Segarra con nosotros, periodista de profesión, hijo de Efraín Segarra, recordemos, conductor del equipo periodístico de Diario El Comercio, al igual que Ricardo Rivas, participó en las reuniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se desarrollaron en Washington. Y también está con nosotros don Galo Ortega, él es padre de Javier Ortega, el periodista de Diario El Comercio, un luchador incansable, señala la reseña. Su hijo siempre fue su orgullo y ahora es su motor de vida. Lleva consigo siempre su credencial de Diario El Comercio y le da la fuerza para buscar justicia y respuestas por la muerte de su hijo. Iniciamos con usted, don Galo. ¿Qué le parece si iniciamos con usted? Milton, no sé si tienes alguna pregunta. No, más que nada quisiera agradecerles que nos hayan acompañado en este espacio muy importante, sobre todo hoy, que se celebra el derecho a la libertad de prensa, y que en este sentido sus familiares fueron quienes lo hicieron y quienes dejaron en alto el nombre y este día. Lo celebramos gracias a ellos y gracias a ustedes por estar en este día aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, gracias al Consejo de Comunicación. Para nosotros pues es muy importante que la memoria de Javier, Paul, Efraín siempre esté notable, para que las autoridades y los que no hicieron nada por ellos siempre recuerden de que tienen esa deuda con nosotros los familiares. Y nosotros los familiares pues no vamos a dejar de luchar por saber la verdad y que se haga justicia, porque no hay derecho, no hay una razón a 3 personas que salieron a buscarse la vida, como todo ser humano, con esa decencia, con esa nobleza, y más que todo, siendo responsables a la nobleza, a la noble profesión del periodismo, que ellos buscaban solamente dar información al mundo entero, y les pasó estas consecuencias, y nosotros tenemos que seguir viviendo estas consecuencias por los culpables políticos de aquel entonces, que no supieron llevar a cabalidad, con responsabilidad. Lo hicieron más que todo por la corrupción,
y eso es lo que nos tiene a nosotros cambiados la vida. Y quiero aprovechar, Milton, y a quienes nos acompañan también en esta transmisión. Ya está vía Zoom Ricardo Rivas, él es el hermano mayor de Paul Rivas, era el fotógrafo del equipo periodístico y también ya nos acompaña vía Zoom. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias, qué gusto saludarte a ti, a Ámbar, Milton, igual a Cristian, Galo y todas las personas que nos están escuchando, viendo en este podcast, en el cual el Consejo de Comunicación, atendiendo esta invitación, pues decidimos participar y sobre todo más que contribuir a que se puedan generar estos espacios de romper este récord, que es el propósito del podcast, también visibilizar toda esta temática de la libertad de expresión que se genera año tras año, pero que debemos nosotros entenderla bien, cuál es la concepción, cuál es el tema realmente que hay detrás de la libertad de expresión y el por qué es un derecho muy fundamental para todo ser humano. Así que muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para contribuir en lo que nosotros podamos hacerlo. Y es que nos faltan 3, es una frase que se ha quedado en el corazón, no solo de los periodistas, de todo el país, porque en ese momento en que nos enteramos primero del secuestro de nuestros colegas y posteriormente de su asesinato, es algo que quedó realmente grabado en la memoria y en el corazón de todos quienes hacemos periodismo, pero también del Ecuador entero. Cristian, si podemos regresar un poco en el tiempo y a esos primeros momentos, ¿cómo se enteraron? ¿Qué ocurrió en esos primeros momentos cuando supieron de esto que estaba ocurriendo? A ver, bueno, qué buena pregunta y qué difícil, recordar, volver en la memoria, volver a escarbar en los recuerdos de un suceso tan complicado, te hace temblar. Yo estaba en el diario. Yo trabajaba en el diario El Comercio también, compartí varios años de trabajo con mi papi y recuerdo claramente ese lunes en el que yo estaba cerrando la revista. Teníamos cierre todo el día, era como las 6 creo, si no estoy mal, y me fui a la casa. Llegué a la casa, mi mamá me abrió la puerta y vi en el teléfono llamadas perdidas de el jefe de la redacción, que se me hizo muy raro por la hora, porque no era lo habitual. Sin embargo, devolví la llamada cuando ingresé a la casa donde mi mami y pues ahí me enteré de lo que había ocurrido. No tenían mayor información, fueron instantes en los que simplemente te desestabilizas, no sabes qué es lo que pasa, no sabes cómo reaccionar. Es bien complejo recibir una noticia de ese tipo sin saber exactamente cuáles son los pasos que tienes que dar en el camino, ¿no? Sin embargo, después de conocer la noticia, nos trasladamos al ECU 911, en donde nos habían citado para darnos mayor detalle de lo que estaba pasando. Y pues desde ahí ya fue esa bola de nieve que va creciendo, en la que te vas enterando que en el viaje que realizaron fueron secuestrados, no sabían quiénes eran, no sabían qué es lo que pedían a cambio, no sabían cuáles eran las circunstancias en las que se produjo todo. La información era muy limitada en ese sentido. Y bueno, la reacción nuestra obviamente era de estar totalmente perdidos, esperando a saber qué es lo que iba a ocurrir, y pues de ahí en adelante toda la historia empezó a escribirse prácticamente sobre piedra, porque todo lo que fue ocurriendo nunca tuvo una variación, nunca hubo un cambio, nunca hubo algo que en realidad nos dé esperanza de que las cosas iban a tener un final feliz. Sin embargo, el manejo político de ese entonces creo que no fue el adecuado. Obviamente nosotros tampoco conocíamos cómo vivir y afrontar una experiencia de ese tipo, si las cosas que estábamos haciendo estaban bien. Más sin embargo, ya los sucesos se fueron dando y bueno, el final lo conocen, ¿no? Como tal, pero ese fue como el inicio. La primera noche fue, creo que una de las más difíciles probablemente. El hecho de estar hasta la madrugada en el ECU, de conocer ciertos detalles, o sea, como te digo, no saber qué es lo que pasa. Y después que te digan, bueno, pues estamos en manos de la UNACE, de la policía, de quienes se supone que son los especialistas en este tipo de casos, váyanse a su casa, nos reunimos mañana tenemos reunión de
del comité que no recuerdo si es que ya se conformó en esa noche o se conformó al día siguiente, pero fue volver a la casa con ese sinsabor, con esa desesperanza, con ese no saber qué es lo que ocurría exactamente. Con esa angustia, ¿no? Con la angustia, correcto, no poder descansar, al siguiente día levantarte, que al siguiente día sea un boom mediático, que te llamen todo el mundo a preguntar qué pasaba cuando ni siquiera tú tenías la certeza de lo que estaba ocurriendo. Y de ahí en adelante ya todo fue caerse, levantarse con noticias, con información, con desinformación, con la noticia de la supuesta liberación que iba a ocurrir con ellos, de por un momento tener la esperanza de que eso se convirtiera en una realidad, pero que después, con el paso del tiempo, de las horas en realidad, se convirtió más bien en una desestimación por parte del gobierno respecto de lo que en realidad ocurría o aparentemente ocurría, porque hay muchas capas en todo este caso que ni siquiera nosotros podemos tener claridad de qué es lo que ocurrió, de cómo se manejó, pero que sin embargo dio paso, creo yo, a uno de los casos probablemente más sonados en cuanto a temas de libertad de expresión, de periodismo como tal del país y probablemente también de la región. Y pues hasta el día de hoy no tenemos justicia, no tenemos verdad, no sabemos exactamente las cosas que ocurrieron, al menos de parte de un organismo público, de un organismo judicial o de un ente competente como tal. Y vivimos todavía en la zozobra, ¿no? Con esa lucha, con esa expectativa de algún día conocer qué es lo que ocurrió, por qué ocurrió, y si es que quienes estuvieron al mando de manejar toda la crisis tomaron las decisiones adecuadas o tenían la preparación adecuada para hacerlo, o si el destino era el que era. Estimado Ricardo, un gusto saludarle y gracias por acompañarnos el día de hoy en este día tan especial, no solo para el Consejo, sino por el ser el Día de la Libertad de Expresión y además por el hecho de que hoy en el intento de romper el récord mundial, creo que Ecuador va a estar en los ojos de todo el mundo. Yo quisiera que nos cuente si es que hubo ciertos hechos o ciertas conversaciones o ciertos actos previo a lo sucedido, ¿no? O sea, si es que se comentó por parte de las autoridades algún motivo o alguna razón previo a eso. O sea, lo sucedido antes de lo que pasó. Bueno, realmente, de lo que yo recuerdo, ese día 25 nosotros almorzamos en casa, era domingo, y bueno, Paul se despidió, tenía que ingresar a la zona, a él no le correspondía ese turno, le correspondía a otro compañero, y simplemente ese compañero no podía viajar, así que esa semana previa le estuvieron insistiendo que él vaya a cubrir ese puesto. Y él tenía libre y al final creo que le convencieron y decidió ir con el equipo de trabajo que entraba todas las semanas, entraban el domingo y salían el sábado y se relevaban equipos de trabajo. Eso es lo que nosotros conocíamos ya a nivel familiar. Entonces este tema tenían que entrar y ya tenían temas específicos para ir viendo, y ustedes pueden ver en las publicaciones del periódico cómo se iban tratando varios temas, incluso las rutas que se seguía, el bombazo que esto empezó con el bombazo del cuartel de policía, el tema de la muerte de los infantes de Marina, de algunos atentados también que se hicieron con la policía. Entonces el periodismo lo que hace es cubrir esos hechos informativos para trasladar la información a la sociedad y que conozca qué es lo que está sucediendo en esa parte del Ecuador que siempre ha sido olvidada por parte de los gobiernos de turno. Entonces ellos entraban por su labor periodística y entraron por un paso regular, es decir, por la garita normal, por el puesto, el último puesto, les autorizaron, está evidenciado que les autorizaron a pasar, hicieron la llamada correspondiente, le dijeron no hay impedimento de que ingresen, pueden pasar, sigan. Entonces ese es un ingreso normal. Y eso es lo que nosotros conocemos y está evidenciado en hechos y en documentos que se dio en este tema. Entonces, eso es lo que yo te puedo decir que sí, que cierto es que una zona que estaba un poco difícil, conflictiva,
pero no solo es este equipo de comunicación que estuvo en la zona. Hay varios equipos de comunicación de varios medios de comunicación que estaban en la zona desde toda esa semana y el fin de semana respectivo, y que a muchos de ellos no les impidieron, todos querían entrar a la zona, y a muchos les impidieron, a casi todos, solo se permitió la entrada a dos equipos de comunicación. El uno el día sábado o domingo, no recuerdo bien la fecha, que entró y salió por las mismas, y el otro fue el del comercio, de Paul, Efraín y Javier, que entraron el día lunes y ellos lamentablemente no salieron. Es decir, sucedieron ya todos los hechos que son de conocimiento, que fueron secuestrados en Mataje, en Ecuador, y luego trasladados a Colombia para exigir un canje. Era un secuestro, es un secuestro político, no fue extorsivo, no fue por dinero, sino fue por situaciones políticas del convenio que se firmó entre Ecuador y Colombia, recordarán ustedes, y también por el canje de prisioneros de estos grupos irregulares que tenían. Es por eso que el Estado entra en este tema del secuestro, porque es un tema netamente político, porque si fuera de otro tipo, pues el Estado no tendría que hacerlo de una manera u otra, ¿sí? Entonces es lo que conocemos de inicio y cómo se dieron estos hechos y que fueron, lógicamente, por versiones del comité de crisis del mismo, en ese entonces, del fiscal que fue asignado en nuestro caso, que es el doctor Tuainga, que fueron interceptados en la carretera, bajados y secuestrados y luego llevados a Colombia ese mismo momento. Esa es la primera versión que se nos dio en el comité de crisis, en la primera reunión que se dio más o menos por el 29 de marzo, es decir, a tres días del secuestro. El secuestro fue el 26, lunes 26 de marzo del 2018, y la primera reunión del comité de crisis se hizo el día 29, un día después de lo que nosotros llamamos la falsa liberación, que es un tema que salió en redes sociales, emitido por el ministro de Defensa de Colombia, donde se indica que ellos van a ser liberados y llama y pone a felicitar al ministro de Defensa de nuestro país por la liberación de los 3 periodistas. Pero felicitó, pero nunca se dio esta liberación. Entonces ahí hay unas incongruencias que justamente es la que nosotros tratamos de investigar, o la Fiscalía debe investigar, para que se pueda dilucidar qué es lo que pasó, por qué no salieron, y ahora hay muchos elementos donde ya se puede jugar con una teoría en la cual a mucha gente no le convenía que salgan libres, y que lamentablemente hubo más operativos ese día que iban a ser liberados, hubo más operativos justamente para que se impida la liberación de ellos. Y precisamente esto que nos comenta Ricardo me lleva al tema de fondo de este diálogo, que es los derechos tanto del ciudadano a estar informado como del periodista a cubrir la información y a transmitirla. Y por eso me gustaría ir con usted, don Galo. Javier siempre quiso ser periodista, desde pequeño. ¿Cómo recuerda? Bueno, no, prácticamente nosotros tuvimos que emigrar, estuvimos en España, ¿no? Toda la familia inclusive, pero él fue el segundo que fue a España a seguir su bachillerato. Pero resulta de que ya él terminó su bachillerato, pues, y estaba inscrito a una universidad de Valencia, en España. ¿Qué pasa? De que llegó un momento que se le caducó su permiso de residencia, entonces tomó otra decisión. Nosotros estábamos muy contentos porque él iba allá prácticamente a estudiar en una universidad de ahí de Valencia, pero iba a convivir con un amigo y eso, ¿no? Entonces estábamos muy contentos, pero vuelvo a repetir de que ya era de caducar, era de cambiar su permiso de residencia. Entonces llegó un momento de que dijo, yo no quiero estar aquí, me voy al Ecuador. Y nosotros hicimos muchas cosas para que él no se viniera, pero lamentablemente él tomó su decisión y se vino. No sabíamos qué es lo que iba a estudiar. Llegó un momento de que algún momento me pidió que le enviara una cámara fotográfica y una grabadora. Entonces ahí me dijo de que tenía que dedicarse a estudiar el periodismo. Entonces yo muy contento, pues enseguida le envié y
estábamos en ello. A mí me disgustaba un poco porque prácticamente pues el sueldo en aquellos tiempos no, a lo mejor no remuneraba mucho, ¿no? En todos los tiempos. Sí. Entonces, bueno, que después ya hubo un decreto de que subieron el sueldo en el gobierno de Correa. Entonces, inclusive él pues no terminaba de hacer su tesis. Entonces, ¿qué pasa? De que yo le exigía que cuando mi hijito hace su tesis, pero él me decía, padre, es que mi trabajo me roba mucho el tiempo y no tengo tiempo. Y algún día me dijo, padre, mejor ya no me insista, yo lo haré algún momento que sea preciso. Llegó el momento de que ya se enteró de que hubo el decreto y en 3 meses hizo su tesis. Entonces yo muy contento, igual ya pues ya era, la respuesta estaba al día y siguió. Y anteriormente, pues de un año antes de regresar toda la familia acá al Ecuador, ya egresó de la universidad. Yo tenía un amigo en una emisora y le dije que me diera consiguiendo el puesto, un trabajito ahí para que haga su pasantía. Mi amigo pues me lo hizo entrar ahí y algún momento él salió de esta emisora y después me entero de que estaba en el comercio. Y ya como me enteré de eso, pues le pregunté qué pasó. Me dijo que a él no le gustaba estar sentado en un escritorio, que él estudió para buscar la información, para estar buscando y haciendo su periodismo, que para eso él estudió. Claro, la reportería, Sí, ¿no? Que sí. es lo más activo, Así es es. donde te metes en todo lado. Igual, entonces pues ya pasó el año y automáticamente pues lo dejaron ahí en el diario El Comercio, ¿no? Todos muy contentos y estaba en ello. Pero lamentablemente cada vez, bueno, ya lo cambiaron de un puesto a otro puesto, etcétera, etcétera. Y bueno, en esta circunstancia, cuando ya él hacía esos viajes, igual para nosotros era la preocupación, porque me acuerdo que se fue a esto de La Paz en Colombia en el 2016. Entonces yo, cuando él regresó, le pregunté a mi hijo, le digo, ¿cómo va a quedar esto? No, padre, dijo, esto no va a parar, esto va a seguir, porque aquí la gente de tropa no queda contenta, solo la gente que han sido oficiales, que han sido jefes, y ellos van bien. Entonces, pues, y eso es lo que pasó, ¿no? Y bueno, siguió. Y justamente, pues, estaba preparándose, él quería ser profesor de universidad. Estaba ya estudiando en una universidad por correspondencia de México. Entonces, yo muy contento igual, ya aprobó 2 semestres, le faltaba 2 semestres más y nuevamente yo lo comencé a exigir, a decirle que cuándo termina. La respuesta fue igual de lo que pasó antes y lógicamente pues dijo, algún momento ya lo terminaré. Y estaba en esa espera de que algún momento él lo hará. ¿Para qué? Para el hecho de sentirme feliz, de sentirme orgulloso de lo que fue mi hijo, de lo que era y de lo que fue, a pesar de que ya no lo tengo, pero sigo siendo orgulloso. Y por él estoy aquí. Seguiré con este espíritu de lucha para buscar la verdad y que se haga justicia. Todo ha sido muy duro, nos ha cambiado la vida a todos. En casa, en familia, hemos tenido una serie de tropiezos con la salud. Y en todos los sentidos nos ha cambiado la vida esto, ¿no? Y eso, pues, lo que tengo que decir es, los culpables son aquellos que fueron los políticos que no supieron llevar a cabalidad para que ellos regresaran a nuestra casa. Lamentablemente sucedió esta tragedia y seguimos en esta lucha. Muchas gracias, Por nada. don Galo, por sus palabras, y créame que justamente ese hecho queda
quede en lo alto. Por eso el podcast que estamos haciendo hoy en el Consejo busca justamente eso, visibilizar el ejercicio periodístico en su total dimensión, desde las voces de quienes día a día o quienes están cerca de las personas que ejercen eso, saben el peligro que se trata, el peligro que es, y la labor, creo yo, principal dentro de un Estado, que es el periodismo, y que gracias a ellos justo el día de hoy estamos sentados conversando sobre estos temas tan importantes para nosotros y para todos los ecuatorianos en sí, que fueron quienes durante esos duros días visibilizaron lo que es el riesgo periodístico. Estimado Cristian, quisiera que nos diga si es que durante esos días o esas horas que estuvo de viaje o esos días conversaba con su hermano antes del hecho que pase, que pierda total conexión, que pierda total comunicación con él. ¿Conversaron? ¿Dijeron algo? ¿Le supo decir algo que podía pasar? ¿Algo sobre eso? Bueno, en mi caso fue mi papi. Pero antes de responderte eso, no sé si me permiten contarles un par de anécdotas. Porque Galito me hizo volver en el pasado a cuando Javier se fue a Colombia. Yo con Javi compartí mucho tiempo con la misma fuente cuando yo trabajé en el diario El Universo. Y cuando ya, bueno, regresé al comercio y lo tenía ahí en el día a día, hablábamos mucho sobre el viaje a Colombia. Y él tenía esa preocupación, precisamente tenía esa preocupación porque había podido conversar con líderes militares, líderes políticos, con gente de los grupos irregulares, y su preocupación era evidente porque él entendía que no todos se iban a acoger y que algo iba a ocurrir, y, o sea, más o menos presentía lo que se venía. Entonces, bueno, obviamente uno lo veía tan lejos que jamás imaginé que las palabras que él me había comentado en esa ocasión iban a tener una repercusión a la escala a la que tuvo, y que iba a ser en realidad tan cercana como la que fue. Pero si uno supiera y pudiera regresar en el tiempo, ¿no?, las cosas que cambiaría. Pero no, de ahí de lo que dice Galito respecto de cómo él le presionaba, por ejemplo, para que se pueda graduar a tiempo. Yo recuerdo claramente las largas jornadas que tenía él de trabajo, de investigación en la especialidad que él tenía, y además en la fuente que cubría, que era la parte judicial. Era muy complejo, eran largas jornadas de trabajo y él solo salía fundido para volver a trabajar todo el día. Con ese compromiso que tú decías de informar a la gente, de que la gente tenga ese derecho al acceso a la información, y que sea información relevante, que sea información de interés, y que precisamente cumpla con ese rol en la sociedad, ¿no?, de lo que se trata este podcast del día de hoy. Y respondiendo, Milton, un poco tu pregunta, yo hablé con mi papi el día viernes previo al viaje, y cómo es de rara y dura la vida, ¿no? Yo hablé con él porque minutos antes de yo salir de la redacción me habían informado que pensaban comprarles seguros de vida. Obviamente yo no dimensioné el hecho, no dimensioné la razón de... Yo lo único que hice fue decir, sí, obviamente, si es que hace falta, háganlo. Le llamé a mi papi, le comenté sobre el tema, le dije que yo iba a asumir el tema del seguro, porque como él no estaba, había que firmar algunos documentos, y lo hice. Y esa fue la última conversación que tuve con él. No pude hablar más, no pude despedirme de él, por ejemplo. Me dijo, mi hijo, me voy al viaje, ya cuando regresemos conversamos. Y le dije, ok, ya vas con el tema del seguro, así que anda tranquilo. Fin de semana, el día domingo fue a la casa de mi mami, porque eran separados, a pedir una maleta. Y había ido súper temprano, yo estaba dormido y solo pudo despedirse de mi hermano. Y en esa ocasión, como te digo, Ámbar, lo complejo que es la vida, ¿no? Mi hermano le había contado que la novia estaba embarazada y que él iba a ser abuelo. Entonces él se fue al viaje con la mayor ilusión, con la mayor alegría del mundo, y le había dicho a mi hermano que cuando él regrese ya le quedaban pocos años para poder jubilarse, y que lo que él quería hacer con su jubilación era dedicarse a su nieto. Y no pudo. Y no pudo. Y valga recordarle, porque a tu papi
todos los periodistas le conocíamos mucho, ¿no? Tu papi, que siempre estaba con el equipo. Entonces yo también tuve la suerte de conocerles a los 3 colegas y los recuerdo con mucho cariño. Así que valga este momento también para recordar a ellos, a lo que fueron y a lo que siguen siendo, ¿no? A la final en el corazón de ustedes y la verdad que de todos. Así que nuevamente, igual que Milton, les agradezco mucho por estar acá y permitirnos que conozcamos más y que la audiencia de este podcast también se entere de esos detalles que tal vez no se conocen, no están en el día a día, pero son parte de la vida de ustedes. Así que les agradezco mucho. Ricardo, quería ir contigo porque otro elemento importante dentro de este tema es el trabajo que se hace detrás para conseguir la verdad y justicia. Y eso se ha hecho a través de acercamientos, reuniones, cartas, llamados de atención, en fin, tantas cosas con organismos tanto nacionales como internacionales. Y sé que tú has jugado un papel importante en esto. Me gustaría que me cuentes un poco y que nos cuentes a todos qué ha pasado, qué ha ocurrido. ¿Son 2 pasos adelante y 4 detrás? ¿O sienten ustedes que sí hay pasos hacia adelante? Bueno, sí sabes que es una pregunta bien distinta, ¿no? A la que normalmente nos suelen hacer. Pero sí, o sea, cuando uno le sucede estos hechos, como ya lo dijo Cris y lo dijo Galito, uno no está preparado. Realmente uno no piensa que esto te va a suceder a ti. Lees las noticias y dices, sí, eso está pasando en la frontera, qué pena le pasó a estas familias. Pero no piensas que te va a tocar a ti al cambiar tu vida totalmente y comenzar a luchar por un caso que tiene relación con graves violaciones a los derechos humanos y que lees en la prensa y dices, bueno, y le ves tan lejano, ¿no? Entonces, yo creo que primero mi profesión no es ser abogado, por lo tanto no entendía muchos temas de leyes ni de cosas más allá de lo que uno lee en la prensa y por cultura general pues te enteras, conoces o lees. Pero no tenía ni la menor idea. Además, el tema comunicacional tampoco lo tenía muy claro. Pero ya te suceden estos hechos y yo lo dijo alguna vez en una entrevista. Tienes 2 opciones. La una es o te quedas sentado esperando que hagan algo por ti o llorando en una esquina, lamentándote los hechos y esperando ver qué es lo que cae. Y la otra es tomar la decisión de enfrentar y de seguir adelante buscando ese espacio, esa verdad y esa justicia que hasta el momento ha sido negada o bloqueada. Entonces comienzas a tener una dualidad y yo ahora entiendo mucho más lo que las personas que están en este tema de derechos humanos, que llevan casos y que luchan por gente de desaparecidos, por ejemplo, que no han podido recuperar ni saber dónde están sus familiares, o que hay graves violaciones de derechos humanos y que les toca enfrentar a una justicia. En nuestro caso nos ha tocado enfrentar a 2 países, no a unos. No solo Ecuador, sino que la lucha también es con Colombia, por las circunstancias que se dieron. Entonces tienes una dualidad en tu mente y dices, bueno, ahora qué pena, qué tristeza que tengo por lo que sucedió, te deprimes, pero por la otra mitad tuya te dice, no tienes que hacer eso, o sea, tienes que seguir adelante, ¿qué pensamos? Debes tratar de tener la cabeza fría, ver cómo hacemos. Y yo sí considero que en su momento nosotros lideramos muchas acciones y estábamos 1 o 2 pasos adelante del mismo gobierno, en el tema comunicacional, en el tema de acciones, porque yo creo que el gobierno de Moreno no se esperó que nosotros hagamos o tengamos un amplio espectro para movernos y poder evidenciar esas reuniones que teníamos. Una de ellas es, imagínate, participar en Cumbre de las Américas, ir directamente a hablar con Juan Manuel Santos, presidente de Colombia de ese entonces, tener la cita con Almagro, secretario general de la OEA, para evidenciar el caso. Y entonces hay cosas que la gente te dice, pero ¿cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a hacer? Y yo le decía, de alguna manera tengo que llegar. Entonces comenzamos a volver contactos, amigos, circunstancias, y se comenzaron a dar
las reuniones, mandamos cartas, acercamientos con las embajadas, acercamientos con organismos internacionales que están en Washington acreditados. Llegamos hasta el Senado de Estados Unidos con algunos congresistas, nos entrevistamos allá con un secretario de los Estados Unidos para evidenciar este caso, porque este caso iba tomando tanta fuerza que no solo era el tema de libertad de expresión, la privación de información que se generó, sino que tenía ya avisos de otras cosas que se comenzaron a descubrir, como el tema de acciones ilegales o negocios ilegales, como el narcotráfico, el tráfico de armas, de municiones, que comenzaron a salir a la luz a raíz de este caso, porque nadie le regresaba a ver a la frontera, porque en Colombia todo estaba en paz, y el presidente Santos peleaba por su premio Nobel de la Paz porque todo estaba en paz, supuestamente, que era todo camuflado y que no existía tal cosa. Y aquí en el Ecuador, recién con el bombazo del cuartel de la policía que se dio en enero, es que la gente comienza a moverse y a entender qué es lo que está pasando en una zona que nunca fue recordada y que siempre estuvo abandonada. Entonces comienzas a liderar y comienzas a ver temas con cancillerías. Nos hemos sentado con todo el mundo, creo yo, del gobierno anterior y este gobierno que todavía nos falta. Hemos avanzado en el tema de fiscalía, nos reunimos con la asamblea de nuestro país en el periodo anterior, donde hubo exhortos al presidente para poder desclasificar información que está reservada en las actas 18, 19 y 20 del COSEPE, y que ya fue emitido un informe en el cual nos indican que no se va a liberar la documentación porque es secreto de Estado por seguridad nacional. Pero entendemos también que hay un audio que se filtró en el 2018, en diciembre, justamente de una de esas actas, una parte de esas actas de la acta número 20, donde el presidente Moreno decía que la dignidad de un Estado está sobre la vida de las personas y que el Estado no puede estar arrinconado, así muera 1, 2, 3 o los que tengan que morir. Entonces ya te da la idea de los pensamientos, las decisiones y cosas que se pudieron tomar en cuenta en las reuniones tan complicadas del Consejo Nacional de Seguridad. Y es por eso que no se quiere levantar información, porque queda evidenciado justamente lo que tuvo que hacer, la decisión que tuvo que tomar un Estado y la responsabilidad estatal frente a estos hechos, que tenía que salvaguardar las vidas, porque había además medidas cautelares emitidas por la CIDH, que vela por el tema de derechos humanos y que tenía la obligación, le pedía al Estado de Colombia y Ecuador que se abstengan de operaciones militares y que lo más importante era preservar la vida de las personas, como dicen todos los tratados internacionales. Y eso no lo cumplieron. Entonces ahí está la responsabilidad estatal y por eso es que nosotros luchamos tanto para que se desclasifique la información y se pueda demostrar al mundo cómo muchas veces los estados o los gobiernos de turno toman decisiones que son contrarias a la preservación de la vida de las personas o a la seguridad de las personas y se van contra todos los protocolos que han firmado a nivel internacional en cuanto a libertad de expresión, libertad de circulación, libertad de información y todo esto que se genera públicamente, que se toman las fotos, pero que realmente ya en la práctica se deja de hacer. Entonces hemos puesto incluso un documento en la Corte Constitucional en julio del 2021, que en este momento está en manos el caso de Richard Ortiz, me parece el nuevo juez que entró como reemplazo de los que salieron, pero que hasta la fecha no ha sido calificado ni siquiera el documento que presentamos en julio del 2021, es decir, ya vamos a completar 10 meses y todavía sigue ahí en veremos. Y el tema de desclasificación de información son casos únicos, es decir, no hay muchas demandas que existan en la Corte Constitucional bajo estos temas. Por eso es nuestra inquietud, que no ha sido tratado ni siquiera calificado y peor llegado al Pleno para que se emita un criterio con respecto a lo que estamos solicitando. Y esto es fundamental y esto impide avanzar en cierta manera en las investigaciones de Fiscalía. Y claro, la Fiscalía se ampara en que como no hay desclasificación de información, no podemos hacer nada más. Y al contrario, podemos hacer mucho porque todavía hay cosas pendientes, pero cuando no se quiere investigar, no se quiere observar todo el entorno con respecto a este caso, entonces solamente nos dirigimos a los culpables por acción, que fueron ya detenidos 2 nada más en Colombia, los otros fueron hasta liberados por negligencia de la misma Fiscalía colombiana. Pero la omisión también es una responsabilidad estatal
y de autoridades que en su momento tuvieron que tomar decisiones y que cada decisión de una autoridad tiene consecuencias y esa es la consecuencia que se debe pelear. ¿Por qué? Porque no puedo irme yo tranquilamente de mi puesto o de mis funciones cuando se termine y decir aquí no pasó absolutamente nada cuando he jugado con la vida de las personas. Entonces yo debo tener como un ente público, una autoridad pública, una responsabilidad ante la sociedad y ante el Estado ecuatoriano, en este caso, nuestro país, para responder. Y están acostumbrados a irse, darle espalda y se fueron y listo. Y no, aquí no pasó nada, al contrario, pasó mucho. Y esa es una obligación de parte de las investigaciones, determinar las omisiones de las autoridades en su momento que fueron y determinar responsabilidades. Y si no actúan de esta manera, ¿qué nos obligan a nosotros? En el caso, nos faltan 3 de Pablo Efraín Javier y a muchos casos de derechos humanos, a levantar demandas a nivel internacional. Con siguiente problema, que el Ecuador tiene un montón de demandas, miles de demandas en la CIDH para ser tratados, porque la negligencia en este sentido de la justicia y de la investigación a través de Fiscalía es tremenda, es tenaz. Entonces la justicia no funciona en el Ecuador. La justicia está bloqueada, está parcializada, está selectiva en casos que nos interesan o no. Y en casos de derechos humanos todo el mundo se olvida. Todo el mundo llega a los puestos a ejercer altas funciones del Estado y se han olvidado de lo que es la lucha de derechos humanos. Cuando en derechos humanos hablamos un montón de variables. Hablamos de personas LGTBI, el tema de migración, violencia de género, el mismo tema de desaparecidos, el caso nuestro. Entonces hay un montón de casos que deben ser tratados, pero que lamentablemente las autoridades de derechos humanos que ejercen la Secretaría, por ejemplo, que ya cesó en sus funciones la última, pues no ha hecho absolutamente nada con respecto a estos casos. Y eso hay que decirlo así transparentemente, porque quien ejerce una función pública tiene que estar también supeditada a esa auditoría y ese control y a esos pronunciamientos por parte de la sociedad para hacerle ver lo que está fallando. Yo creo que es una retroalimentación que debe ser por parte de la sociedad todos los días y eso debe prendernos una alarma, una luz roja para identificar lo que estamos o no estamos haciendo. Entonces, en el caso nuestro, yo creo que hemos liderado, hemos ido también al Pacto Andino, a los congresistas del Parlamento Andino, que también hubo su pronunciamiento y un exhorto hacia el gobierno, a la Defensoría del Pueblo, se pronunció la Defensoría del Pueblo de Colombia, es decir, organismos internacionales de derechos humanos que han emitido sus criterios, los mismos compañeros, la misma prensa, los medios de comunicación, la misma sociedad conoce y todo el mundo espera que actúe una justicia, pero hasta el momento ha sido negada en este tema legal. Hoy lo que estamos esperando solamente es de la Corte Constitucional que se pronuncie, pero ya son 4 años que lleva en etapa de indagación. En una etapa de indagación, es decir, de investigación, que no se ha investigado absolutamente nada, más allá del 85% de personas que se les ha citado para que den su declaración, ha sido pedido por las familias. Es decir, que la Fiscalía ha hecho un 15%. No ha hecho absolutamente más que recabar información. Pero no hay una teoría del caso, no hay una línea de investigación que se pueda seguir, no hay una diligencia efectiva que se diga esto vamos a hacer. Más bien, la única fiscal que no, porque el caso ha tenido 4 fiscales. La segunda fiscal que tomó el caso es la que más claro tenía el panorama, pero cuando comenzó a operar se la cambió, porque estaba avanzando, porque había ya compromisos que se podían generar y se tocaba a autoridades que todavía están en funciones y que era lo lamentable de esto, ¿no? Entonces había que cambiar la fiscal para poner un fiscal que realmente no hizo absolutamente nada en un año, un fiscal a la medida del gobierno de Moreno, donde no hizo nada y era lo que quería, salir de su gobierno y salir limpiándose las manos, lavándose las manos y decir aquí no pasó nada. Y eso no es cierto. Aquí pasó mucho y eso marcó un precedente de antes y después. Y vamos a seguir conversando y tocando todos estos temas que siguen pendientes, que siguen generando dudas, este llamado de verdad y justicia que hace la familia. Vamos a seguir conversando, decía, con Ricardo Rivas, Cristian Segarra y don Galo Ortega, pero vamos a ir ahora a un bocadito auditivo. Carlos está listo ya con más que contarnos en aquellos micrófonos.
fortaleza, unión, reencuentro. La indignación se conjuga con el dolor, pero al mismo tiempo se avivan la fuerza, el ánimo, la lucha. De pronto, en medio de la turbulencia, del desconcierto, Paul, Javier, Efraín consiguen lo inimaginable: fuerza, lucha y avidez por justicia, por verdad. Y nuevamente vuelven a conseguir lo inimaginable. Los que nunca se unen, esta vez se juntan, se reencuentran, se conectan, se miran. Por primera vez todos unidos en un solo grito: nadie se cansa, nadie se cansa, nadie se cansa. Su grandeza está en este grito. El recuerdo de su sonrisa, de su talento, nos permite tomar aire y levantar la voz. Por Paul, por Javier y Efraín, nadie se cansa. Guionización, Anaela Mejía. Locución, Carlos Bisuete. Gracias, Carlitos. Y ya está con nosotros acá en este set que se ha preparado precisamente para este podcast la presidenta del Consejo de Comunicación, Yanine Cruz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Presidenta, muy buenos días, gracias por estar acá. Muy buenos días. Primero quiero abrazar a todos los colegas que hacen periodismo en el país. Hoy se celebra el Día de la Libertad de Prensa y en honor a quienes ya no están, a quienes siguen sacrificando su vida por la transparencia y por la honestidad va este reto. Quiero agradecer a la Dirección de Comunicación, a quienes han sido los promotores de este gran evento, y nosotros pues tenemos que apoyar estas buenas decisiones. Decirles que nunca me cansaré de abrazar y de entender el dolor de Galo. También está Ricardo, están familiares pues de los tres colegas que nos acompañan. Cristian también estaba escuchando lo que él cree y piensa y lo importante que es el tema de la comunicación. Y yo quiero iniciar señalando algo que cuando yo fui legisladora nosotros tuvimos la posibilidad de acercarnos a la familia de los tres colegas del comercio, y claro, lo único que uno podía sentir es temor por cómo el Estado los abandona y porque no hay una respuesta clara. Y quiero comentarles que hace pocos minutos acabo de venir de la Fiscalía General del Estado, en donde firmamos un convenio en donde hay un antes y un después del periodismo, pero claro, hay una deuda gigantesca con los familiares de los tres colegas del comercio, y con la fiscal acabamos de abordar esto tan sensible. Se necesita que por parte del Estado puedan entregar la información correspondiente para que se conlleve las investigaciones del caso. Decía un articulista como Emilio Palacios: no podemos hablar de libertad de expresión o de libertad de prensa cuando todavía hay casos en la impunidad o que el silencio sigue estorbando para buscar la verdad. Así que en honor a ellos también se lleva este importante podcast donde queremos dejar historias, vivencias, alegrías y estos dolores para que sirvan de un antes y de lo que no queremos que se convierta el periodismo en el país. Hoy ser periodista tiene un alto riesgo, y creo que gracias a quienes se enfrentan al sistema de corrupción o lamentablemente al crimen organizado, pues demuestran la valentía y el cariño que le tienen a su país. Y precisamente usted es periodista, conoce desde adentro el trabajo que se hace en calle, en cada cobertura, en cada lugar al que se va, pero también ahora es la presidenta del Consejo de Comunicación, buscando que se protejan los derechos de esos periodistas. Entonces, ¿qué nos puede comentar al respecto? Primero, yo me siento una más del gremio porque yo sé lo que es estar tras un micrófono, estar frente a una pantalla. Entiendo las dificultades y a veces lo complicado que es hacer periodismo en nuestro país. Mi paso por el Consejo tiene que ser un paso mucho más humano, mucho más sensible o cercano a la profesión, y es por eso que nosotros hemos dado la posibilidad de darnos la mano con los gremios, con los colegas, cuando existen amenazas o alertas. Por nosotros corre obviamente un miedo o un temor por la vida de los colegas. Así que nosotros en este consejo hemos evidenciado que es importante el promover derechos, el poder decir que tras un periodista está una familia, está un hijo, está un padre, está una madre, está una hermana, y todo eso tiene que conllevar a entender los riesgos. Creo que hay realidades de países vecinos que a nosotros nos tienen que golpear y abrir los ojos a la realidad, en poder dar una alternativa, y desde el consejo nosotros tener la posibilidad de
de abordar mejores mecanismos y alertas. O sea, si mañana un colega periodista es amenazado de muerte, inmediatamente el Consejo levanta una ficha técnica y la traslada a la Fiscalía. Por primera vez hemos firmado un convenio en honor pues a los colegas que ejercen periodismo para que no exista temor alguno de que su caso no sea investigado. Así que ojalá todo esto sirva para el periodismo y a favor pues obviamente de la libertad de expresión. Muchas gracias, señora presidenta. Creo que es importante además agradecer a Ricardo por todo el recuento que nos hizo sobre todo lo que pasó esos días. Además, recordarles que estamos gracias a la tecnología de Telconet. Agradecemos también a 5 Sentidos, Consultoría Comunicacional, y a Nelson Valencia, quien colaboró con la iluminación en nuestros sets. Después de todo lo que nos dijo Ricardo, yo creo que sí vale decir y agradecer a la gestión de la presidenta que justamente el 3 de mayo se celebra el Día de la Libertad de Prensa, y dentro de las recomendaciones número 26 que se dan en la Organización de las Naciones Unidas, en la UNESCO, por una sesión que se da en la UNESCO, dentro de estas recomendaciones es que justo en esta fecha debe darse un proceso de evaluación de lo que está sucediendo respecto a la libertad de prensa en cada uno de los estados que son miembros. En ese sentido, don Galo, quisiera que usted nos diga cuál es lo que usted sintió que fue el principal fallo del Estado en sí. Que nos pueda comentar para poder realizar esta evaluación justamente en este podcast que estamos celebrando el Día de la Libertad de Expresión, que nos pueda decir qué siente usted que el Estado le falló. Bien, pues quisiera repetirle desde el primer momento cuál fue mi manera de pensar, en que me llamaron del Diario del Comercio y me dijeron que me reuniera en el 911. Entonces, pues, y que había sucedido un secuestro de mi hijo. Eso es lo que me dijeron. Entonces, en ese momento mi reacción fue ignorantemente, dije, pues esto no es un secuestro común, esto es un secuestro político, me lo imaginé, y luego decía, pues, en mí decía, no voy a perder la esperanza, porque si es un secuestro político, estamos esperando la reacción del presidente y del país y todo eso, ¿no? Entonces, tenía la esperanza, y cuando llegamos al 911, pues lógicamente ahí fue cuando nos explicaron de que estaban secuestrados, se hizo el comité de crisis, y según mi ignorancia, pues yo me dejaba llevar, no sabía qué era lo que estaba pasando, no sabía nada, ni sabía de cómo me llamaba yo, pero decían cosas. Nos decían que están en negociaciones lo que estaban pidiendo, o al principio fue de que decía que hay una comunicación a las 6 de la mañana, una comunicación a las 6 al mediodía, una comunicación a las 6 de la tarde, pero según después nos dimos cuenta de que todo eso fue un engaño, todo era una mentira. Y no había comunicación, no había nada, y estas autoridades lógicamente no sabían, vulgarmente como se dice, no sabían ni dónde estaban parados. Para mí, las recomendaciones se ofrecieron de Colombia, que ellos tenían mucha experiencia en negociaciones, de haber vivido 50 años de esta situación. Se ofrecieron de España, gente que está capacitada ante esa situación, pero estos personajes no obedecieron, no quisieron recibir esa experiencia, y es por eso que los dejaron morir. Y entonces eso es lo duro que nosotros vivimos, y durante todo ese proceso ha sido todo una tortura, y no podría enumerar, decir la manera que nosotros nos hemos sentido ante las consecuencias que nosotros no sabíamos qué hacer. Ventajosamente, nosotros hemos tenido la suerte de que ellos pertenecieron al gremio de los periodistas, y por eso es que
posiblemente estamos a estas alturas, a pesar de que para mí no ha funcionado nada. Tanto ofrecimiento de autoridades que se fueron, se formó muchas cosas para ayuda, pero mentira, todos nos mintieron. Entonces, todo eso es lo que nos duele. Y lógicamente, Ricardo Rivas, nuestro compañero de lucha, como hermano de Paul, él tiene esa capacidad, tiene esa fuerza de carácter para seguir o dar un paso positivo para que se mueva esta investigación. Y ante esta situación yo quisiera agradecer a la Universidad San Francisco de Quito, que ellos son los auspiciantes de su clínica de abogados. Ellos pues lógicamente nos defienden, ellos están adelante, y eso es lo que a nosotros nos da fuerza para seguir buscando la verdad. Y precisamente en el Zoom está Ricardo Rivas, a quien ha mencionado don Galo. Ricardo, don Galo ha dicho dos cosas muy, muy duras. Ha dicho, los dejaron morir, y le salió del corazón. Y ha dicho también, nos han mentido. Y pone un poco sus esperanzas en el trabajo que estás desarrollando. Te insisto un poco, avanza, sientes que avanza, ¿qué más podría hacer el Estado ecuatoriano también en pos de esta verdad que ustedes buscan? Sí, bueno, primero quiero saludar a Janine. Hemos participado en algunos sitios y sí, efectivamente, yo creo que el Estado ecuatoriano y el gobierno actual puede hacer mucho. Y hoy quiero comprometerle a Janine, ahora que está acá, justamente que nos ayude con el tema de la desclasificación de información. Es fundamental. Yo creo que los gobiernos que asumen su función como tal, o asumen el que, en este caso, el presidente Lasso quiso ser presidente y asumió sus funciones, ganó en sus elecciones, también asumen las deudas, o por decirlo de alguna manera, o las circunstancias que heredan de los gobiernos anteriores que fueron negligentes de una u otra manera. Y le toca responder, a pesar de que él no estuvo directamente involucrado en este tema, pero asume como parte de su función como alta autoridad de nuestro país. Y yo sí quiero pedirte, Janine, que seas tú un portavoz del sector comunicacional, periodístico, como estás a cargo del Consejo de Comunicación, pues nos ayudes a llegar a esa reunión que nosotros le hemos planteado al presidente Lasso en julio del 2021, y que hasta el momento no hemos tenido respuesta del documento que dejamos para poder reunirnos. Incluso fue ya archivado y dado de baja del sistema en diciembre del año anterior. Y hubo un compromiso antes de las elecciones de reunirnos para tratar este tema. ¿Qué queremos tratar? El presidente Lasso es el que dirige el Consejo Nacional de Seguridad y es el que pone el orden del día. Entonces, ahí está parte de sus funciones de querer aclarar, de poder llegar a una verdad y tener una justicia a la mano. Lo que la fiscal general Diana Salazar indica: necesito información. Necesita información para poder dilucidar este caso, pues entonces ahí está un elemento. Y el otro es la reunión para implementar las medidas del informe del ESE, las recomendaciones que se indicaron, 32 de estas, en que fue en el año 2019 que se entregó un informe al Estado a través del procurador actual, Nico Salvador, que le entregó un informe para implementar, y que hasta las fechas no nos hemos reunido. Y te doy una primicia, les doy una primicia a todos. La próxima semana, el gobierno de Colombia, a través de la Cancillería, ha decidido reunirse con nosotros para poder implementar estas recomendaciones del informe del ESE. Colombia y Ecuador. Hasta ahora seguimos esperando. Entonces yo creo que si hay una sensibilidad con estos casos, si hay una sensibilidad, queremos realmente hablar de libertad de expresión, queremos realmente hablar de esta información a la cual tenemos derecho todos, podemos hacer este acercamiento, y creo que eso es lo que nosotros
estamos buscando. Y yo celebro, por ejemplo, este podcast que están haciendo ustedes, donde se visibiliza muchos elementos, y gracias, Janine, por ese podcast que para mí es genial para que se pueda hablar de todos estos temas. Y pues implementar también algo que es fundamental, el Comité de Seguridad Periodística, que como comité sabemos que tiene muchas deficiencias, pero que lamentablemente tenemos que ya transformarlo y no solo quedar en el papel, sino, tú sabes, hay que hacer acciones. O sea, es decir, lo que dice el papel queda en el papel, pero todo se demuestra con acciones, y creo que se puede hacer un gran trabajo en este sentido. Entonces, y yo sí creo que, como tú lo dijiste, fuiste asambleísta el periodo anterior, conoces mucho de este tema que estamos tratando, conoces el tema comunicacional, periodístico, como es obvio, pues una profesional en este sentido. Entonces yo creo que puede ser una gran ayuda, un puente, un nexo, para que el gobierno actual pueda entender el por qué es importante trabajar sobre los derechos humanos, no solo el caso de Paul Efraín Javier, sino de muchos otros, y que realmente la persona que esté a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos sea una persona sensible para poder llegar hasta final término todos estos temas de derechos humanos que son fundamentales en la vida misma y en la sociedad. Presidenta, debemos ya despedir en el Zoom a Ricardo Rivas, pero él le hace un pedido especial a usted. No, yo con Ricardo varias veces he coincidido y tengo la plena seguridad que no solamente serán los oficios que se debería mantener constantemente, sino de alguna manera obligar a que den una mirada a este tema tan doloroso. Yo estoy solicitando también una reunión con el propio ministro de Gobierno para que puedan darle cara a este problema. Yo, como una más de ustedes, entiendo la sensibilidad del tema. Y adicional a esto, decirte que coincido contigo que sobre todo las recomendaciones de la Corte Interamericana, no solamente en el caso de ustedes, que recordarás lo trabajamos con el relator de la libertad de expresión, con Edison Laza, con quien tengo una gran amistad, sino también con el caso de Ginette Bedoya, que es una periodista de Colombia, que ella fue víctima de un coche bomba, su mamá, ella fue violentada sexualmente. Ella fue muchas de las veces por los órganos de control de este país olvidada, y que después de más de 10 años de lucha es que hoy hay una sentencia a favor de Ginette Bedoya. Lo propio pasa con Emilio Palacios. Entonces todos estos temas son casos quizás aislados, pero con un solo objetivo, que es el poder implementar un camino a la defensa de la libertad de expresión. Así que este podcast, como te digo, no solamente es el poder grabar, sino el poder reconocer la problemática y poderles conminar y sensibilizar a las autoridades. Si bien es cierto, yo estoy al frente de esta institución como una funcionaria pública, y tengo que decir en honor a la verdad, varias veces he pedido, sobre todo a la ex ministra de Gobierno, en que nos pueda responder y que nos pueda permitir tener una reunión. Hasta el día de hoy no ha existido esa apertura, y ojalá a raíz de todo este intento de poder decirles, hey, están nuestros colegas sufriendo por parte del Estado un olvido, pues sería importante el poder canalizar. Así que estaremos, pues, Ricardo, en comunicación contigo, y una vez más te agradezco toda la lucha que haces por todos nosotros, y te abrazo a la distancia, porque una vez uno que evidencia pues esta lucha, solamente tú sabes el dolor en el momento de acostarte, cerrar los ojos, y el día a día que te levantas por buscar la verdad. Así que nosotros felicitamos, admiramos esa lucha, y un abrazo a toda la familia Galito, a Ricardo y a toda la familia de los 3 colegas que siempre están demostrando esa vocación, ese nivel de lucha que es inclusive hasta contagioso. No, te agradezco mucho, y qué pena por tener que despedirme de este encuentro, pero un gran saludo, gracias, Janine, hemos de conversar, y un saludo a todos también, a quienes están conformando el gran equipo para llevar adelante este podcast, este gran reto, y por trabajar día a día en base a la comunicación, al periodismo y a lo que todos tenemos derecho, que es la información, informar y ser informados, y que estos hechos no vuelvan a repetirse, que ese es uno de los objetivos de nuestra lucha. Nunca más debe pasar esto en nuestro país. Muchísimas gracias, y un gran saludo a la distancia. Muchas gracias, Ricardo, y nada más recordar que esto es una lucha que se debe mantener hasta poder tener resultados por parte del Estado, porque no es nada más como que exista una omisión, sino que se debe reclamar por lo que justamente
es necesario para todos nosotros. Además, queremos dar la bienvenida a Arturo, quien es el autor del libro Rehenes, quien nos acompañará a continuación. Bienvenido, Arturo. Arturito. Buenos días. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, sí, se nos une y hemos ampliado un poco el espacio porque se nos une Arturo Torres. Él ha estado investigando para hacernos conocer a través de este libro lo que ocurrió, lo que él encontró, esos hallazgos y esas cosas que no se decían, otras que faltan por decir. Así que, Arturo, te agradecemos muchísimo por estar acá en este espacio junto a la presidenta del Consejo, que lo que busca es generar debate, análisis, reflexión en torno a la libertad de expresión. Así que bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Les saludo con cariño y con aprecio a Galito, a Cristian, igual a Ricardo, que tanto han luchado por este tema y nosotros básicamente les hemos acompañado desde lo que sabemos hacer, que es escribir historias, que es tratar de llevar a la gente un poco de luz sobre una oscuridad que ahora se manifiesta en todo este fenómeno que estamos viviendo. Por eso es importante tratar este tema. Lo que está pasando alrededor del narcotráfico, los carteles, lo de Guayaquil, la primera alerta la dieron los periodistas del comercio en la crisis del 2018. Ahí ya se supo la penetración del narcotráfico y precisamente esa fue una gran alerta que no se escuchó. Ya hubo víctimas, hubo 11 víctimas y sin embargo el Estado no hizo nada. Y ahora estamos pagando la factura de lo que se ha dejado de hacer, no solamente en ese momento, sino, claro, muchos años antes, pero eso también es muy importante tomar en cuenta. Me parecería interesante que en este espacio, más allá de hacer preguntas, un poco se convierta como en un conversatorio, tal vez sobre lo que acaba de señalar Arturo. No sé, presidenta, si usted quiere agregar algo y ustedes también, un poco para hacerlo más dinámico en torno a estas investigaciones de Arturo, que nos dan algunas luces, no todas por supuesto, pero algunas luces de lo que ocurrió en este caso, pero que además lo que pretendemos, presidenta, también es que se evite que no se repitan este tipo de cosas. Claro, bueno, primero yo, Arturo, le leo mucho, soy una fiel seguidor igual de María Belén. Me parece que ustedes siempre investigan temas muy, muy sensibles y creo que es el deber y la misión. Quiero preguntarte a ti, como periodista, ¿has sentido acoso? ¿Has sentido ese aislamiento por parte del Estado cuando escriben temas sensibles como por ejemplo lo de los colegas, el tema del narcotráfico, poniendo nombres, apellidos, fotografías, inclusive de funcionarios o exfuncionarios muy reconocidos, que muchas de las veces estaban vinculadas con personas pues de otros países en la narcoguerrilla o narcotraficantes? Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan complicado es hacer periodismo de esa naturaleza? El poder meterte en las entrañas del monstruo y claro, venir a un país donde ves que quizás falta por parte del Estado el poder darles un mejor acompañamiento. Uh-huh. Sí, bueno, la verdad es que si uno se pone a pensar mucho en las amenazas que existen y en el riesgo cada vez más creciente sobre informar respecto a este fenómeno vinculado al crimen organizado, al narcotráfico, la verdad nos detendríamos ahí porque eso sería lo sensato. ¿Sí? Hay que estar un poco locos en este oficio para seguir avanzando y seguir con una lucha frente a un problema que ya se está volviendo sistémico. Pero creo que es también el hecho de tener un compromiso, una responsabilidad social la que nos lleva a ir más allá. Yo recuerdo en el caso concreto de nuestros amigos y colegas del comercio, de Javier, en el caso que trabajaba conmigo también en la redacción, cuando después de lo que ocurrió, la verdad fue un sentido de empatía con los familiares de nuestros amigos, lo que nos empujó a entrar en esa historia, porque realmente yo había dejado recién el comercio 2 o 3 meses antes y
estaba de alguna forma viviendo un duelo. O sea, yo había pasado 18 años en el comercio y la verdad uno prefiere distanciarse y tomar otra lógica, entender que ya se terminó una etapa. Y sin embargo ocurrió esto. Y cuando con María Belén, mi colega y esposa, decidimos entrar a contar esto, fue muy difícil, muy duro, pero creo que más grande era el compromiso. O sea, el compromiso de saber que si podíamos aportar con algo, desde nuestras limitadas capacidades, porque éramos 2 personas que no teníamos el apoyo de ningún medio, que no teníamos seguros, que no teníamos absolutamente nada más allá de nuestro conocimiento, digamos, del periodismo, de nuestras ganas de acompañarles a los familiares cuando el Estado les abandonó y cuando la mayor parte de medios tampoco quiso entrar, como debían entrar. Eso también hay que decirlo. O sea, me parece que faltó de la prensa un compromiso con el caso de los periodistas, del comercio, del fotógrafo y del conductor. O sea, esa sensación de soledad y de abandono es lo que finalmente se convierte en un motor para nuestro trabajo. Y de alguna forma esa impotencia también es la que notábamos nosotros en el resto de familiares, que no se acompañaba como se debía, que era como mucha cercanía con el gobierno de Lenín Moreno, mucha contemplación con lo que estaba pasando. Ese tipo de cosas creo que son las que marcaron, de alguna forma, marcaron nuestra carrera, porque este caso es inédito y obviamente había un tema ahí emotivo muy fuerte y teníamos que ser rigurosos con el proceso de encontrar pruebas que nos ayuden a reconstruir lo que pasó de una manera objetiva, digamos, distante. Entonces, creo que ese tema es precisamente que es lo que vivieron ellos cuando entraron a la zona. Entraron a la zona y se encontraron con presencia del narcotráfico, haciendas tomadas por mexicanos, señales, persecuciones. O sea, ya ellos dieron las alertas de cuán penetrado estaba el narcotráfico en Esmeraldas, en ese momento. Las autoridades no daban ninguna señal y ellos se arriesgaron igual que el resto de mis colegas que hacían viajes. Y eso es lo que sigue pasando ahora. Después de este caso se abandonó la cobertura en frontera. O sea, ya no se manda y esto es parte también del problema. No hemos tenido un diagnóstico de lo que está ocurriendo en la frontera y por lo tanto hay un abandono real de la información. No sabemos lo que pasa y ya sabemos que una sociedad que no tiene información, no puede decidir y no sabe en qué terreno pisa hasta que empiezan a estallar estos problemas que estamos viviendo ahora. Entonces, la verdad, como menciono, o sea, vencer estos miedos que son naturales, ahí está el miedo para alertarnos, pero no nos inmovilicemos frente a eso, porque si no, no tenemos como ningún futuro como sociedad. Y creo que ese es el compromiso de todos los periodistas que ahora mismo estamos cubriendo todos estos fenómenos de inseguridad que no habíamos visto, que nunca han tenido precedentes en el país. Entonces yo más bien quiero felicitar primero la actitud de estos reporteros, de todos los que se están jugando por informar, del equipo periodístico del comercio que fue el primero en alertar lo que tenía que alertar y se metió a mataje para informar. Ellos son realmente los que se merecen el reconocimiento de haber dado esta primera alerta de cuán penetrado estaba el narcotráfico y dieron cuenta detalladamente de lo que estaba pasando. Sin embargo, vemos que las autoridades no quisieron entrar como debían y, como decía hace un momento, estamos sufriendo las consecuencias de eso. Muchas gracias, Arturo. Sí, si me permiten, a mí me gustaría también como reforzar un par de cosas de lo que se ha dicho hoy. Primero responder tu pregunta, Milton, respecto de qué es lo que falló por parte del Estado. Yo creo que fue un fallo sistémico. Yo creo que desde el presidente de ese entonces no supo afrontar una crisis, no supo asumirla con la valentía y con los pantalones que se los debe hacer. Creo que por parte del Ministerio de Gobierno tampoco hubo la predisposición necesaria para hacer las cosas que correspondían. Creo que por parte de la policía y de los encargados de manejar la crisis no hubo una suficiente capacitación respecto de lo que debían hacer, de la forma en la que se debía llevar el caso como tal.
creo que por parte de la justicia, ya cuando todo se desarrolló como se desarrolló, tampoco hubo ni siquiera la voluntad necesaria para poder agilizar el caso, las investigaciones. Si no es por el trabajo de Arturo, María Belén, por ejemplo, entre otros colegas, no se hubiese conocido muchas de las cosas que se conocieron, por ejemplo, en el libro Rehenes. Y yo les voy a contar también una anécdota que a mí me ocurrió y que creo que también pasa por parte de una opinión que dio Janine hace poquito, y es que dentro de toda la post-crisis, si lo podemos llamar así, yo tuve una llamada al periódico, al diario, cuando aún trabajaba ahí, y se suponía que era una persona que era parte de la disidencia, que había estado durante el tiempo del secuestro, que había estado encargada de la alimentación de los tres, y que quería conversar conmigo porque había supuestamente un tema de una conversación con mi papi y como un favor que le había pedido. Y después de ella también sufrió violentaciones dentro del grupo guerrilla. Bueno, en fin, muchas cosas. Nos vimos aquí en Quito. Ella me dio información sobre el caso en teoría. Intentamos investigarlo, pero lamentablemente ocurrieron dos cosas. Que después de la reunión que tuve yo con ella, yo tuve otra reunión con otro de los periodistas de investigación de este país en un café aquí en la parte norte de Quito. Apagamos teléfonos, hicimos todos los protocolos como para que no nos escuchen la conversación. Y aquí lo voy a decir con nombre y apellido. A los 2 días, al día siguiente de esa conversación que tuvimos, en la que delineamos cuál era la estrategia de investigación, qué es lo que íbamos a hacer, la ex ministra María Paula Romo le llamó. Le citó en su despacho y tuvo el valor para limitar las investigaciones que habíamos empezado a hacer. La persona que nos iba a ayudar, que era una mujer de la disidencia, salió al 3er día porque tuvo acoso, porque empezaron a amenazarle, porque en el hotel en el que se quedó dispararon. Ella dejó su testimonio en la fiscalía, y como parte de todo este fallo sistémico que yo les comentaba, no pasó absolutamente nada. En la fiscalía se desapareció el documento. Ella tuvo que salir acogida a un programa de protección de testigos. No pudimos saber nada más de ella. Y los periodistas con los que yo inicié ese trabajo también fueron limitados y no lo pudieron continuar. O no lo quisieron continuar, no lo sé. Pero a ese punto llegó este caso. Y es en donde uno se da cuenta cómo al Estado en realidad no le interesa investigar, cómo no hay una voluntad, cómo no tiene ese rostro humano. Y como decía Arturo, yo creo que gracias al trabajo que se sigue realizando desde el periodismo, no sé si más independiente quizá, se puede conocer muchas cosas de lo que ocurre. Creo que la crítica que hacía Arturo respecto de los medios y de la cobertura que se hizo también es muy válida. Yo creo que desde la misma Casa del Comercio se hizo muy poco o nada con lo que se debió haber hecho. Creo que los protocolos que supuestamente habían de protección a periodistas eran pocos o nulos. Por parte del Estado lo mismo, lo que decía Ricardo de ESE y sus recomendaciones, que no se ha hecho nada acá, que la próxima semana se inicia algo en Colombia. Se ha pasado mucha agua bajo el puente, muchas cosas que se han dejado así por encima nada más. Pero esto, Cristian, me lleva a que no solo hubo negligencia de parte del gobierno de Lenín Moreno, sino que puso cortapisas a la investigación. Porque una cosa es la negligencia, bueno, no investigaron, no hicieron nada, pero otra cosa es que tú impidas la investigación, ya eso es otro nivel de irresponsabilidad. Claro que sí, y no solo eso, sino de hecho, Ámbar, el hecho de que te coarten, no te permitan y empiecen a patear el caso cada que podían. Dentro de la fiscalía ocurría eso, cambiaban de fiscal todo el tiempo. Cuando una de las fiscales intentó avanzar con el caso, la cambiaron, la congelaron. O sea, nosotros hemos vivido de primera mano cómo el Estado minimiza o reduce los casos y trata de meterlos en la congeladora. Y lo que decíamos al inicio, este caso, y lo que dice Arturo, este caso es como un abrebocas o fue el primer paso a la luz de todo lo que ocurre con el narcotráfico, pero no solo eso, sino también de un sistema que violenta aún más a las víctimas de este tipo de casos y de muchísimos otros. Entonces, sí, hay una negligencia por parte del Estado. Para mí hay complicidad por parte del Estado. Creo que es evidente y es obvio que miembros del Estado forman parte de estas estructuras criminales. Cuando estuvimos en la primera vez en Mataje, un policía se acercó conmigo, conversó y me contó cómo funciona Mataje.
cómo funcionan los pasos de la droga, y es de conocimiento público que la droga pasa en horarios que son acordados con los jefes de policía. Y me decía que el jefe de él permitía el paso de la droga y que cuando algo ocurría entre la policía o estos grupos y se realizaba alguna incautación que no estaba planificada, secuestraban a policías o a familiares de la cúpula de la policía en esa zona. Y que esos casos obviamente no se conocían porque tenían que hacer negociaciones hasta llegar a acuerdos y después de eso los liberaban y no pasaba absolutamente nada. Entonces sí, es un Estado cómplice, es un Estado negligente, es un Estado al que no le interesa, es un Estado que no tiene humanidad para nada. Y lo que decía Arturo, que ahora se evidencia muchísimo más con los casos de las bandas criminales en las cárceles y todo eso, es ya un paso mucho más atrevido de la narcodelincuencia en el país, ¿no? Y lamentablemente no estamos preparados, la policía no está preparada, lo del ejército no está preparado y los políticos no están preparados para asumir lo que estamos viviendo y lo que se va a venir, porque esto no va a parar. Solamente quería agregar una cosa que me parece importante y anecdótica también, sobre las presiones del gobierno. En el momento en que ocurrió todo esto y se empezaba a revelar y sabían que los medios estaban muy dedicados a las noticias, ninguno hizo una gran investigación, con excepciones que yo creo que sí hay que mencionarlas. Yo creo que, bueno, no quiero dejar a nadie, pero sí hubo excepciones de medios que entraron, hicieron un trabajo también importante. Pero yo recuerdo que nosotros, cuando sacamos la primera edición del libro, se vendió todo, nos pidieron una nueva edición, actualizamos la edición y de pronto el libro se acababa y llega una etapa en la cual ya empiezan a desaparecer el libro de las librerías, de las más grandes librerías, hablo de este país, ¿sí? La gente iba a la librería a pedir el libro y le decían que no tenían. Nosotros íbamos a pedir el libro y no estaba expuesto. Y en ciertos casos insistíamos y nos decían, creo que está por ahí, lo empezaron a esconder. Entonces, yo lo que veo aquí no es solamente una responsabilidad del Estado, sino de la gente, de los empresarios, de la sociedad civil, también que calla frente a estas cosas, ya sea porque no quiere hacerse problema con el gobierno frente a temas que ya se empiezan a escalar y a volverse incómodos, sino como es esta cadena en la cual, obviamente, no sé si es que fue una presión directa del gobierno a esta cadena de libros, ¿sí? O si básicamente fue una cosa de, bueno, voy a curarme en salud, mejor lo dejo ahí nomás, porque era evidente, o sea, ya no habían libros, la gente nos decía qué pasó con los libros, decíamos, pero si está ahí, y no estaba ya el libro, ellos ya no quisieron pedir más libros. O sea, esto es preocupante, esta actitud desde el sector privado, desde la gente además que tiene muchos recursos y sin embargo calla por conveniencia y por intereses frente a un tema de esta magnitud. Eso creo que es condenable. O sea, vimos lo que han vivido las familias, lo que estamos viviendo ahora es fruto de eso. Entonces, no es solo el Estado, es la corresponsabilidad que tenemos quienes estamos en la sociedad civil por precisamente involucrarnos, ir un poco más allá, no quedarnos en nuestro espacio conveniente pensando que no nos va a tocar. Sí nos va a tocar y nos está tocando. Veamos lo que está pasando en Guayaquil, va a llegar a Quito esto, o sea, no entendemos la magnitud del problema. Las autoridades callaron en su momento y estábamos cosechando lo que hemos sembrado y sobre todo el silencio y la complicidad también de la sociedad civil en este caso. Pues solo si me permiten, igual Arturo, yo no sé si es que no queremos escuchar o entender lo que pasa, porque otro ejemplo como el que tú planteas es el hecho de que en nuestro caso, por ejemplo, no tenían en criminalística la tecnología suficiente para poder abrir un celular, para tener acceso a un teléfono o a una computadora.
pero sí tenían en cambio de forma tan dirigida, ¿no? La tecnología para las escuchas con nosotros, Sí, para porque levantar eso toda esa llama la información. atención. Dice que Por apagaron supuesto. teléfonos, no tenían, estaban en un lugar, digamos, que no fue planificado con tiempo, pero a pesar de eso tuvieron información. Claro, o sea, nos seguían, nos escuchaban, sabían lo que hacíamos de formas que ni siquiera podemos imaginar. Pero sin embargo, para hacer el trabajo en criminalística y ver e inspeccionar un celular no podían, no tenían. O sea, es terrible. Y lo que tú dices, Arturo, y si esa es la capacidad del Estado, y es una capacidad dirigida, porque lo es totalmente, no es que no quieren o no pueden, sino que no les interesa, ¿cómo vamos a afrontar una crisis como la que estamos viviendo actualmente? Bueno, y un tema importante, por eso es que queríamos iniciar el podcast con ustedes, porque ese es el problema más evidente y muchas de las veces se siente que el Estado no entiende o las autoridades no entienden cuáles son los riesgos. Yo les decía algo cuando leía, por ejemplo, el juego de Camaleón. Yo decía, bueno, ¿y cómo tienen tanta información y hablan de las FARC y hablan de tantos grupos? Que claro, uno se pone a pensar en la vida de María Belén, de Arturo, y dices, mira el compromiso que ellos tienen con el país. No es solamente el coger y escribir, sino es, ¿para qué te sirve? Sí, y las autoridades, yo sí recuerdo que muchas de las veces nosotros habíamos solicitado información, y les cuento, como funcionario público, fiscalizador, te ocultan información de contratos, información que es relevante para tal investigación o fiscalización que uno en su momento la hacía, pero sí nos preocupa lo que hay tras del caso de los colegas del comercio. Y también el temor de sostener este silencio inclusive hasta ahora. Sí, porque yo creo que los familiares y las personas cercanas y los amigos que evidenciaron esta agonía, porque fue muy complicado todo este proceso, esperan que puedan desclasificar la información y decir, bueno, tenemos esta información, ustedes sigan con las investigaciones del caso. Así que valga la oportunidad de una vez más decirles por qué queríamos iniciar con ustedes el podcast. Tenemos que darle rostro a este problema y nombre a este problema, y que ojalá este tema ya pueda salir a la luz y que no existan mayores acontecimientos a futuro. Yo también veo que cada vez es más complicado el hacer periodismo. Nosotros, por ejemplo, desde que estamos en la institución tenemos más de 73 alertas, 53 vienen desde funcionarios públicos. Imagínense. Si es que el Estado no entiende para qué está la prensa, no está para tirarnos flores, pero sí para poder escarbar lo que hace mal uno, ¿no? Entonces, desde ahí vaya el compromiso para que entiendan que estos espacios es para sensibilizar y para poder decirles que hay que hacer algo. Sí, seguimos, como esto es en vivo, se pueden dar estas pequeñas trabas, pero es que tenemos una nueva invitada, Milton. Sí, darle la bienvenida a Yadira Aguagallo, quien es parte de todo este grupo que está en la constante lucha para poder saber la verdad, porque yo sí creo, en base a lo que estábamos conversando, que el derecho a la libertad de expresión tiene varias aristas, ¿no? O sea, el acceso a la información es una de ellas. Y yo sí quería consultarles, justo aprovechando la presencia de Yadira, de ustedes que están aquí. Yo creo que ese es uno de los mayores problemas, ¿no? Cuando uno realiza este tipo de investigaciones, el acceso a la información. Usted nos comentaba que se eliminaban documentos, que no existían documentos, que usted no podía ir a acceder a un documento directamente, cuando la información pública, tal como lo dice, es pública. Entonces yo sí quisiera que ustedes nos puedan dar desde su visión, desde lo que vivieron, desde lo que están viviendo continuamente, ¿cuál creen ustedes que es el bloqueo principal o la razón principal de que esa información pública no sea pública? Bienvenida, Yadira. Muchas gracias, Milton. Quiero agradecer al Consejo, al Cordicom, a Yanin por esta iniciativa, porque yo espero de corazón y sinceramente que ese estado persecutorio del que ya nos hablaba Arturo, del que estaba justamente hablando Cristian hace un momento, no tenga algún tipo de represalias para con este espacio, porque entendemos que estamos haciendo un ejercicio crítico, pero también estamos interpelando al poder desde estos micrófonos y desde este espacio, desde este consejo que precisamente está creado para ser esa entidad referente del trabajo periodístico, de la regulación que se necesita, pero también de crear mecanismos de protección para el trabajo de los y las colegas periodistas. Entonces, me parece una iniciativa sumamente valiente que se haya iniciado este gran podcast con este tema, y que se invite a la reflexión y que se invite también a la necesidad de una investigación diligente y del fin a la impunidad en este caso. Con relación a lo que Milton comentaba, con relación a
al acceso a la información. Yo creo que este caso también es un gran ejemplo de lo que ocurre con otras investigaciones periodísticas en las que no existe ese acceso a la información. Cristian, Galito, Arturo seguramente comentaron ya lo difícil que ha sido en estos 4 años poder acceder a información que sea valiosa para el proceso. Yo quiero recordar aquí el día 14 de mayo, estamos próximos a cumplir el día 14 de mayo del año 2018, cuando estuvimos dentro del Palacio de Carondelet para la entrega de esta supuesta información desclasificada que entregaba el Ejecutivo, que entregaba el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Cancillería, y que después resultó en un bochornoso hecho en frente de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se abren estos sobres y lo que encontramos en el interior de estos sobres es información que es irrelevante, información que ya era pública, información que se podía descargar de una página web, notas de condolencia, notas de agradecimiento de las embajadas y de otras organizaciones clasificadas como información clasificada, valga la redundancia. Y desde ese 14 de mayo hasta acá ha existido una lucha constante por diferentes mecanismos para esa desclasificación de la información. Se ha solicitado esa desclasificación ya de manera reiterativa al anterior gobierno, al anterior ejecutivo, pero también al actual. Es decir, ya hay una denegación de ese acceso a la información como política de Estado, no solamente como unos 3 o 4 funcionarios del gobierno anterior que no entregaron información, sino también de este gobierno que siguen haciéndose de la vista gorda a esos pedidos de desclasificación. Pero no solamente el Ejecutivo, también la Corte Constitucional está en deuda con este caso, porque el año pasado se va a cumplir ya casi un año en que el equipo de defensa de las familias, que es la Universidad San Francisco, que está encabezado por la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco, presentó una solicitud de desclasificación de la información amparado en el artículo 18-19 de la Constitución, que ordena que ninguna información que tenga que ver con derechos humanos tiene el carácter de reservado o de clasificado. Y hasta el momento esperamos también el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre esa desclasificación de la información. Entonces, este es un caso que ejemplifica ampliamente la impunidad, que ejemplifica ampliamente la poca relevancia que tienen estos casos en la Fiscalía General del Estado, el poco acceso a justicia, el poco acceso a verdad, pero también el drama que viven los y las colegas periodistas todos los días cuando necesitan realizar sus investigaciones sobre temas que son de interés nacional y sobre temas que son de interés público. Hace algunos meses, organizaciones de la sociedad civil también tenían sus reportes relacionados con el acceso a la información pública y es lamentable decir que en más del 60 o el 65% de los casos la información pública que tiene que ser entregada por los entes públicos no es entregada de forma adecuada, de forma oportuna y de forma completa. Entonces, creo que el valor de conversar sobre el caso Nos Faltan 3 y lo que han sido estos 4 años en este espacio es alertar esos fenómenos que se ramifican de la impunidad. Porque finalmente las consecuencias de ese secuestro, de ese asesinato, no los pagamos la familia Segarra, la familia Ortega, la familia Rivas, no las pagan los compañeros de Diario El Comercio, no las pagan los periodistas de investigación. Las consecuencias de no investigar ese caso y no llegar a verdad, a justicia y a reparación es que la sociedad en su conjunto accede a menor calidad de información, que la democracia no existe cuando existe un crimen de esta magnitud en la impunidad, y que las personas no pueden ejercer su correcto derecho y garantía a la libertad de expresión porque hay silencios, porque la libertad de expresión está coartada. Entonces, creo que es fundamental entender que este caso no nos atañe solamente a 3 familias, solamente al gremio periodístico, solamente a las organizaciones de la sociedad civil que han estado involucradas en el caso, sino que las repercusiones finalmente empiezan a ser para toda la ciudadanía. Ahora mismo hay territorios silenciados en las fronteras. En las fronteras, el trabajo de periodistas, el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, el trabajo de la cooperación internacional no se puede realizar. Son espacios y son territorios que además de estar silenciados, son territorios de una violencia abrumadora como nunca antes la hemos visto. Sin embargo, como están silenciados, no podemos ser conscientes de eso. Ya lo decía Arturo. Primero tuvimos el escenario de lo que ocurría en Esmeraldas y San Lorenzo. Ahora tenemos el escenario de lo que ocurre en Manabí y en Guayas. Tenemos que esperar a que esos escenarios se repliquen en otras ciudades del país para efectivamente
con el ejemplo del alto a la impunidad, en este caso decir que aquí hay autoridades que se preocupan efectivamente y que no van a dar paso a esa impunidad, no sé qué estamos esperando. Hace 4 años, cuando hacíamos tal vez un proceso de reflexión sobre lo que esto significaba, no éramos muy optimistas con relación a qué es lo que le esperaba al país después de un asesinato de esta magnitud. Pero 4 años después de una impunidad de esta magnitud encabezada por la Fiscalía General del Estado, que se ha encargado, como ya lo decía Cristian, de perseguir a posibles testigos, que se ha encargado de perseguir a periodistas, que se ha encargado incluso de perseguir a sus propios fiscales. La única fiscal del caso que quiso hacer una investigación diligente fue separada sin ninguna explicación de la Fiscalía. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de ese Estado que no se ha permitido poner con el ejemplo el fin de la impunidad en este caso? Las consecuencias las vamos a pagar todos, no 3 familias, no los periodistas, la sociedad en su conjunto. Estimada Yadira, un poco ahondando más en este tema, o sea, aquí vemos que, como decía Cristian, es un error sistemático, ¿no?, del Estado, porque sobre todo en Fiscalía me parece que está en investigación previa aún, después de haber pasado 4 años y cuando el proceso penal no permite que sea extendido durante tanto tiempo, la Corte Constitucional que no da trámite al pedido de desclasificación de la información, y sobre todo también el no haber convocado al comité para poner en el orden del día la desclasificación del sistema. Yo creo que es por todo lado, por donde se vea, creo que es un error, concuerdo, sistemático en ese caso, pero sí quisiera que nos ayuden. O sea, ustedes piden la descalificación de toda la información, me parece que es de la sesión 18, 19 y 20, o base a la información que tienen ustedes, y de paso Arturo también, la información que han logrado acceder fuera, ¿no?, de los canales, porque eso es el ejercicio periodístico. O sea, porque si uno creo que se basa solo en los sistemas oficiales, es muy difícil acceder a la información. Sí, solamente quería apuntar 2 cosas que me parece importante. O sea, el patrón de lo que ocurrió en el 2018 con el caso de nuestros amigos y colegas del comercio, hay 2 cosas. Una, penetración del crimen organizado, el narcotráfico, y 2, actuación nula, cómplice de las autoridades. Policía y militares cooptados por el crimen organizado. Se silencian. El Estado no hace nada y no hay ningún sancionado por ese tema, pese a todas las fallas evidenciadas en ese manejo de la crisis de seguridad. Actualidad, Guayaquil. Espacios, barrios tomados, controlados completamente por el crimen organizado, por las bandas, que realmente ya están mutando hacia carteles. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ya en esos territorios no puede entrar la policía. O la policía entra y está de adorno, porque o calla o tiene que rendir cuentas a los que controlan esos barrios. Entonces, yo estuve la semana pasada en Guayaquil. Es tremendo lo que está ocurriendo en Guayaquil y no nos están contando la magnitud del problema. La magnitud del problema tiene que ver con que ya el Estado ha perdido la soberanía del control de muchos sitios, de muchos barrios grandes, populosos, Guasmo Sur, Prosperina. Ahí el Estado no manda, ahí mandan estas organizaciones criminales. Tienen control cibernético, tienen drones, tienen equipos de cámaras, no puedes pasar a esos territorios. O sea, ya no está focalizado lo que tú mencionabas cuando ya se denunció en el 2018, la crisis estaba aparentemente focalizada del narcotráfico, donde siempre ha sido un limbo. El Estado nunca ha estado ahí, ni el colombiano ni el ecuatoriano, básicamente articulados al tema de la hoja de coca y de la economía de la cocaína. Eso ya está pasando en Guayaquil, está pasando en Manabí, está pasando en Quito, sino que aquí, digamos que hay un perfil bajo de la confrontación, porque no olvidemos que el microtráfico está en los colegios, está en las universidades. O sea, estos patrones que se ven y claro, o sea, nosotros no sabemos cómo podemos articular cosas que realmente nos den una respuesta mucho más certera a esto que está avanzando de una manera vertiginosa y peligrosa, por cierto. Entonces, volviendo a la pregunta sobre, a ver, ¿por qué no han informado qué pasó en esas 3 reuniones del COSEPE? Confirma la tesis de que se manejaba un plan B. Eso es
básicamente lo que yo creo. Y de la reportería que hemos hecho, el plan B era ir a por ellos y también con la complicidad, porque esa es otra información que hemos estado averiguando, porque yo no he dejado el caso, también lo cuento, porque hay gente de policía, militares involucrados que trabajaban con el Guacho, que eran parte de la misma organización, y así funciona en la frontera. Están en nómina del crimen organizado, como ocurre también en Guayaquil, como ocurre también en Manabí. ¿Hasta cuándo vamos a tratar de realmente tomar acciones que nos lleven a darle certezas a la comunidad de que algo se está haciendo de una manera, digamos, más integral y real, más allá de las cosas que se dicen? Entonces, por eso creo que llama mucho la atención que 4 años después no desclasifiquen lo que pasó en esas 3 reuniones. ¿Por qué? ¿Por qué tanto secreto sobre ese tema? A no ser que lo que decía, el plan B era, estaban negociando por afuera, ¿no es cierto? Les dijeron a los familiares y a todos que había una negociación dándoles el estatus, por cierto, político a los narcotraficantes de negociación, error craso. Y segundo tema, el tema de, o sea, ¿cómo es posible, ya por abajo este plan B, que ellos realmente tenían otras operaciones? Querían cogerle al Guacho, de hecho hubo detenidos, se siguieron las operaciones, poniendo todo el tiempo en riesgo al equipo periodístico. Eso es lo que no se quiere decir, y eso posiblemente es el motivo. Eso trascendió un poco, ¿no? El hecho de que tal vez fracasó la entrega del equipo porque se estuvieron haciendo algunas intervenciones que fallaron y que el Guacho se enteró y qué sé yo, y se armó todo el problema que desencadenó en el asesinato de los colegas. Así es. La relevancia de la desclasificación de esas 3 actas a las que hacía referencia Milton es que en esos 3 consejos de seguridad que se dan entre los meses de marzo y abril del año 2018 se toman decisiones trascendentes para la vida de Paul, Javier y Efraín, decisiones de las que sus familiares nunca estuvimos enterados. Decisiones de las que nuestros representantes legales, nuestro equipo jurídico nunca estuvo enterado. Decisiones que se tomaron sin el consentimiento de las familias de Paul Rivas, de Javier Ortega y de Efraín Segarra. Esa es como la primera relevancia, porque no hay una transparencia real. Digamos, nos hemos enfocado en el cometimiento del secuestro y en el asesinato, pero también ahí hay otras cosas que se tienen que sancionar y que se tienen que encontrar responsables, que tiene que ver con quién ordenó la falta de transparencia alrededor de ese caso. Esa es la primera cosa, ¿no? ¿Qué contienen esas actas, esas decisiones importantes que se tomaron sobre la vida de los 3? ¿Quién las tomó? ¿Bajo qué parámetros se tomaron? Después de estudiar qué, de analizar qué, con la coordinación de quién. ¿Cuáles fueron esos equipos que tomaron esas decisiones? Pero además de lo que dice Arturo, de cuál era ese plan B de esas operaciones que sí se hicieron en territorio ecuatoriano y en territorio colombiano, también surge la duda de la inacción. Es decir, que esos 3 consejos de seguridad, cuando una vez se desclasifiquen esas actas, y no solo las actas, ojo, también los audios de esas reuniones, el país entero pueda conocer que hubo una total falta de inacción y de incompetencia de las autoridades de turno en la gestión del manejo de la crisis de la frontera, no solamente del asesinato de los 3, de la crisis de la frontera, porque esos 3 consejos de seguridad también hablan sobre el estallido de la bomba en el cuartel de policía de San Lorenzo, sobre las emboscadas que se realizaban a personal policial y militar en la zona de frontera, y sobre el manejo en sí mismo de la seguridad y de la penetración de los grupos narcodelictivos en las zonas de frontera. Esos 3 consejos de seguridad estaban convocados para hablar de la situación de violencia en la frontera norte. Y entonces, ¿qué podríamos encontrar ahí en esos consejos de seguridad que además hablaran sobre cómo se estaba manejando esa seguridad? El informe de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es fuertísimo y contundente al decir que la Fiscalía de este país tiene que investigar la responsabilidad del Estado ecuatoriano por omisión, y la primera omisión se concreta cuando policía y Fuerzas Armadas jamás se compartieron entre ellos la información que tenían relacionada con cómo cabecillas del Frente Oliver Sinisterra conversaban vía WhatsApp, a vista y paciencia de todo el mundo, a plena luz del día, con altos oficiales de la Policía Nacional.
Y esa información jamás le llegó a las Fuerzas Armadas, o si le llegó a las Fuerzas Armadas, nunca hicieron nada para tomar el control sobre la zona. Eso es lo que está contenido dentro de esas actas, Milton, Ámbar, Janine. Y esas son las razones fundamentales por las que no se quiere llegar a un proceso real de transparencia en esta situación. Porque cuando se llegue a un proceso de transparencia, no solamente vamos a descubrir qué es lo que pasó con los tres, vamos a descubrir qué es lo que hizo o dejó de hacer el Estado para controlar esta situación que en este momento ya se le está yendo de las manos. Y no se va a claudicar en la exigencia de la desclasificación de esa información. Si bien ha sido constante el pedido y han sido constantes las negativas, me parece que es importante que no solamente familiares, que no solamente el equipo jurídico o los periodistas que están más relacionados o vinculados con el caso hagan esa exigencia. Esa exigencia tendría que salir incluso de las otras organizaciones y de las otras entidades del Estado que están comprometidas con la transparencia y con la libertad de expresión. Yadi, solo si me permiten cerrar con una apreciación final. Yo creo que lo que a mí me queda después de todos estos años traumáticos de esta experiencia es que primero no se investigó, no se manejó el caso como se debió haber manejado, no se investigó como se debió haber investigado, no se desclasificó la información que se debía haber desclasificado, principalmente porque desnudaría la realidad de un Estado y de un país en el que no solamente se evidenciaría el mal manejo y la corrupción que existe a profundidad con el caso de Nos Falta Tres, sino con todos los casos que podrían girar alrededor de la actividad del narcotráfico, de la corrupción y de la política en el país. Así que ahí probablemente no solo tengamos respuestas para nuestro caso como tal, sino para muchos otros, y se daría cuenta ya de la realidad de un Estado premiado y una estructura que funciona conjuntamente con el Estado, una estructura criminal que funciona con el Estado. Yo quiero acotar algo. Yo le escucho a Yadira y la verdad, te voy a decir un tema personal. Bueno, me parece que uno de los temores como Janine que tengo es que mañana tengamos una noticia que un nuevo colega haya sido víctima. Y me da terror porque veo que hubo la negligencia por parte del Estado en no darle nombre y no buscar responsables. Entonces yo no sé si el día de mañana, ojalá nunca pase eso otra vez en el país, pero ¿cómo vamos a responder? Cada quien desde su institución. El Ministerio de Gobierno, desde el Consejo de Comunicación, desde inclusive el propio Presidente de la República. Entonces valga la oportunidad que estamos en un momento yo creo que decisivo para poder también darle una clara lección a quienes quieren seguir tomándose las vías, la tranquilidad y la paz en nuestro país, ¿sí? Así que desde este consejo tengan toda la apertura necesaria. ¿Qué más nos toca a nosotros que defender la verdad? Somos transitorios en las instituciones públicas y yo creo que uno tiene siempre que tratar de dejar un buen legado y de verdad que nosotros hemos, por ejemplo, estado trabajando con universidades como la UTPL, la Federación Nacional de Periodistas, y ellos están en este espacio investigando el tema de acceso a la información en el COVID, porque también esto impide seguir avanzando con transparencia. Así que nosotros desde este espacio pues hemos dado toda la apertura y Yadira igual, Arturo, gracias por todas las investigaciones, Galo y Cristian, realmente reconocemos todo lo que están haciendo por el país, por la libertad de prensa, y valga también a ustedes el reconocimiento en este día. Perdón, por favor. Sí, por favor. Ante todo lo que ha dicho la presidenta, Cristian, Yadirita y Arturito, pues lo que yo quiero decir que me siento tan indignado ante esta situación, porque ¿a quién le reclamo? No tengo a quién reclamar toda esta imperfección, toda esta duda que uno tiene. Inclusive yo estoy participando con las personas desaparecidas, con los familiares de personas desaparecidas, y toda esa gente que, más de 4,000 personas que se han desaparecido, ahora los familiares no sabemos o no saben si vive, si muere, y nadie nos da una respuesta. La policía no tiene su capacidad suficiente para seguir la investigación, y ahora con todo lo que he escuchado y han dicho, pues igual, ¿a quién le reclamamos? No tenemos a quién reclamar. Eso es lo que quería decir.
Sí, le agradecemos muchísimo, Presidenta. Estamos llegando a las 2 primeras horas de transmisión de este podcast, el podcast que pretende ser el más grande del mundo en Consejo Estéreo. Entonces, queremos agradecerles muchísimo por habernos acompañado. Ha sido un espacio que nos ha permitido ilustrarnos de lo que ha ocurrido en torno a este caso. Nos faltan 3, siguen faltando 3 y se continuará con esta lucha hasta que se llegue a la verdad, hasta que se conozcan los detalles. Así que les agradezco muchísimo, Yadira Aguagallo, Arturo Torres, don Galito Ortega y también Cristian Segarra. Gracias por haber estado con nosotros, y Presidenta, qué gusto que también esté aquí compartiendo este espacio, dando esa señal de esta nueva cara del Consejo de Comunicación. Muchas gracias, Ámbar. Yo creo que me quedo con la conclusión que decía don Galo. En realidad, ¿a quién se reclama? Y eso es algo doloroso, y eso es algo en lo que cada uno que escuchamos este segmento debemos de interiorizar y debemos recapacitar sobre lo que nos acaba de decir don Galo. Muchas gracias, Cristian, Arturo, Yadira. Muchas gracias, Presidenta, por estar presente, y damos paso a un relato auditivo para cambiar de segmento. Espero que les haya gustado. Este es el podcast del Consejo Estéreo. Dolor y consternación en el mundo. En lontananza, el grito de nadie se cansa y nos faltan 3 retumba en todo el mundo. Reclamo, indignación, ira, decepción. Nos faltan 3 y nos seguirán faltando. Su vacío no ha sido llenado en nuestros corazones, pero su pasión, el ejercicio periodístico, su firmeza y convicción por el derecho a la libertad de expresión se ha convertido en ejemplo para las futuras y nuevas generaciones. Desde este año 2022, cada 8 de abril será el día de luto del periodismo ecuatoriano. Su heroísmo en este nefasto hecho histórico para los derechos de la comunicación se ha convertido en un legado que exige la responsabilidad individual y la corresponsabilidad colectiva a través de las instituciones, entidades públicas, empresas privadas y organismos internacionales por el cumplimiento de las garantías constitucionales y estándares internacionales de protección a los trabajadores y profesionales de la comunicación. A la memoria de Javier Paul y Efraín. Información tomada del informe final del equipo de seguimiento especial designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diciembre de 2019, con la música titulada Soledad Cósmica, creada por Guillermo Estrella e incluida en su álbum Cruz del Sur. Guionización Andrés Miel, Carlos Bisuete, y locución Carlos Bisuete.